a ti, recordando lo que hiciste por mí, Señor. Toda lágrima él secará, el llanto y temor cesará por los siglos. Aleluya, nuestro Dios reina con poder. Aleluya, todopoderoso es Él. ונתן לו כבוד, נגיד לו ונשמחה וניתן לו כבוד. Bendice alma mía al Señor y canta a Él. Bendice alma mía al Señor y canta a Él. Aleluya, nuestro Dios reina con poder. Aleluya, todopoderoso es Él. Aleluya, nuestro Dios reina con poder. Aleluya, todopoderoso es Él. Todopoderoso es Él. Todopoderoso es Él. Buenas noches mis hermanos, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Bendiciones en esta noche de Shabbat. Para los que están conectados en esta noche, doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Shabbat Shalom. Bendecida noche y bendecido inicio de Shabbat. Que el Señor me les bendiga a todos. Y damos gracias al Padre porque nos permite llegar otra vez. ¿Por qué? Porque la semana se cuenta de la siguiente manera. ¿Cómo se cuenta la semana? Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y Shabbat. O de la siguiente manera:
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y Shabbat. Perdón, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y Shabbat. ¿Que inicia cuándo? Todos los viernes al anochecer inicia el día del Señor. Y damos gracias a Dios porque nos permite llegar a este día, porque es el día de descanso, el día de reposo, como cada Shabbat, como cada inicio del séptimo mes. Hoy es reposo de aquí a la eternidad. Recuérdelo bien, de aquí a la eternidad, mis hermanos. Así que hoy estamos listos. Vamos a hablar un poquito la palabra del Señor. En esta noche vamos a abrir la escritura ahí en Éxodo. Esta semana se leerá, este Shabbat se va a leer esta porción de la Torá y los profetas y el Nuevo Testamento. Esta semana se va a leer la porción de Shemot. Y Shemot significa nombres. Los nombres. Shemot. E inicia la lectura del Éxodo. Así que listos porque vamos a iniciar la lectura del Éxodo. Se inicia la lectura del libro del Éxodo en Israel y en todas las naciones. Así que vámonos ahí a Éxodo 1:1. Voy a pedir que usted lo pueda leer conmigo. Que usted pueda leerlo conmigo. Éxodo 1:1. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos ya tienen el libro de Éxodo? El libro de Éxodo. Damos gracias a Dios. Les voy a mandar la porción. La lectura de la Torá, la lectura número 13, que tiene por nombre Shemot, que significa los nombres. Y vamos a leer ahí en Éxodo, capítulo 1, verso 1. Voy a leer esta porción que dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron, por ahí se lo mandé, que fueron a Egipto, Misraim. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto, a Misraim, junto con Jacob, su padre. Cada hombre con su familia. Y los empieza a mencionar. Verso 2, Rubén, Simeón, Leví, Judá. Verso 3, Isaacar, Zabulón, Benjamín. Verso 4, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Verso 5, todos los contados había 75 almas nacidas de Jacob. Y José ya estaba en Egipto, en Misraim. Verso 6. Y José murió como todos sus hermanos y toda esa generación. Y los hijos de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente, y la tierra se llenó de ellos. Verso 8. Ahora allí
se levantó un nuevo rey sobre Misraim, Egipto, el cual no sabía nada de José. Esta es la versión Torah viviente. Vamos a leer la versión Reina Valera. Para todos los que tienen Reina Valera, dice: estos son los nombres. Por eso la porción se llama Shemot, porque cada porción de la Torah inicia o se titula con la palabra que se inicia en esa porción. Como Éxodo 1:1, el comienzo es el siguiente: estos son los nombres. Por eso esta porción se titula como Shemot, nombres. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, verso 2, Simeón, Leví, Judá, verso 3, Isaacar, Zabulón, Benjamín, verso 4, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Verso 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Verso 6, y murió José, escúchelo, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación murió. Verso 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Verso 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, o sea, Misraim, se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Escúchelo, no conocía a José, y dijo a su pueblo: hasta ahí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todos los que están por ahí conectados, por favor, manden un mensajito. ¿Cuántos damos la gloria al Señor en esta noche? Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Bendito sea su santo nombre. Amén. Amén, 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 amén. Damos gracias al Señor. Ok, dice aquí la palabra, nos relata esa parte de Génesis con la que termina, cuando dice la escritura que José estaba en Egipto y se dio a conocer a sus hermanos. Sus hermanos supieron que José no había muerto, sino que Dios había permitido que él estuviera en Egipto y que fuera levantado como un virrey, como un segundo rey en Egipto, después de Faraón. Y podemos leer que Jacob, el patriarca Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, de Isaac, desciende a Egipto. Y así termina el libro de Génesis. Y el libro de Éxodo inicia de la siguiente manera, diciéndonos que esa generación que descendió a Egipto, 70 varones, dice aquí la Reina Valera, 70 varones, dice la Torah viviente, 75, contando a José, contando a sus hijos, contando a todos, contando a Jacob. 75 que descendieron a esa tierra de Egipto. Toda esa generación se había acabado. Todos esos 70 ya habían fallecido. Se había ido toda esa generación. Y los hijos de Israel se habían multiplicado, dice la palabra. Se habían multiplicado grandemente. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Se habían multiplicado en gran manera. Ya no eran 70. Ya no eran 70, eran cientos, eran miles. Se habían multiplicado grandemente. Se habían aumentado y se multiplicaron, dice la palabra. Fructificaron, se multiplicaron y se aumentaron. Escúchelo.
fructificaron, se multiplicaron y aumentaron. Y se fortalecieron en extremo, dice Éxodo 1:7. Y se llenó de ellos la tierra de Egipto. Se llenó. La tierra de Egipto se llenó de los hijos de Israel. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos dejas, Señor, poder leer tu palabra, poder, Señor, escuchar tu bendita palabra. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, profundizar en el área que tú quieres hablarnos de esta porción de la Torah. Háblanos, alimentanos, saca pan de tu palabra, saca pan de tu Torah y alimenta nuestro espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo, Yeshua, amén, amén, amén y amén. Ok, aquí hay una pregunta que podemos hacernos, porque después de que los hijos de Israel se multiplican, podemos ver ahí en el versículo 8 cómo se levanta un nuevo faraón. Un nuevo faraón que dice ahí la palabra que este nuevo rey de Egipto, y lo deja claro, era de Egipto. En hebreo, Egipto es Misraim. Escúchelo bien, Misraim. Misraim significa Egipto. Y se había levantado un nuevo rey sobre Misraim, sobre Egipto. Y este rey no conocía a José. No conocía a José, tiene que quedar claro esto. Y lo enfatiza la Torah, dice, no lo conocía. Entonces, debemos de entender que cuando José estaba en Egipto, él era un príncipe, él era un principal, él era un rey. Y su familia llegó a ser una familia real, por así decirlo, en la tierra de Egipto, de Misraim. Pero llegó el momento donde toda esa generación se acabó y se fue. Y los hijos de Israel se multiplican y es lo que yo quiero dejar a ustedes en entredicho, que quede enfatizado esto, de toda esta porción. Quiero que quede enfatizado esto siguiente. Número 1, ustedes saben y recordarán que Dios le había dado una palabra a Abraham diciéndole que sus hijos, que sus generaciones serían esclavas en la tierra de Egipto. O sea, Dios ya lo sabía. Sabía que Israel sería esclavo. Jacob sabía. Por eso el Señor le dijo, no temas en descender a Egipto. Jacob sabía algo pasaría en Egipto. Entonces, recuerde usted que Israel, los hijos de Israel descienden a Egipto para hacer preservada su alma. Ok, recuerde usted que había una hambruna de 7 años, porque habían habido 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. 7 años de hambruna. Ok, se acabaron los 7 años de hambruna. ¿Y qué pasó? Israel siguió ahí. Israel siguió ahí, mientras José vivió ahí. Ok, se acabó esa generación. José murió. Murieron los patriarcas, las 12 tribus, los patriarcas de cada una de esas tribus se fue. Se acabaron. Israel siguió ahí. Hay muchas preguntas, muchos rabinos y muchos sabios y muchos estudiosos de las escrituras se preguntan que por qué Israel no salió de Egipto antes. ¿Por qué por qué mismo José no mandó fuera a Israel después de haber pasado los 7 años de hambre? ¿O por qué no decidieron ellos regresar a la tierra de Canaán después de esos 7 años de hambruna? Hay muchas preguntas.
El Señor se lo había mostrado a Abraham. Y la otra pregunta es, ¿cómo una familia real, escúchelo, cómo una familia real termina siendo un pueblo de esclavos? ¿Cómo una familia de reyes, por así decirlo, termina siendo una multitud de esclavos? Pregúnteselo esto esta noche. ¿Cómo una familia de reyes termina siendo un puñado de esclavos en Egipto? Usted podrá decir, no, es que los egipcios los esclavizaron y podemos leer ahí que fueron oprimidos. Sí, sí. Nosotros sabemos que Israel fue esclavo en Egipto. Pero ¿cómo es que Israel llegó a ser esclavo? ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos decir es que Egipto los aborrecía. No, sí. Pero ¿y qué si yo le digo que el hecho de que Israel estaba viviendo en Egipto, Israel debería de haber considerado, o más bien nunca debería de haber considerado Israel el estar en Egipto como si fuera su propia casa, sino que ellos deberían de haber vivido, sí estando en Egipto, pero recordando, entendiendo que ellos eran extranjeros ahí, que esa no era su morada, que ese no era su lugar, como dice la palabra, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Alguien diga amén, por favor. ¿Qué es lo que pasó en el pueblo de Israel y por qué el pueblo de Israel terminó acomodándose a vivir o acostumbrándose o amoldándose a la forma de Egipto? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de Israel, del pueblo de Israel, que se amoldó al mundo, por así decirlo? Se fue conformando a ese siglo. ¿Qué no dice la Escritura? No os conforméis, no te conformes a este siglo, no te conformes al pensamiento de este mundo. ¿Qué fue lo que pasó en Israel? Que se fue amoldando. Usted debe de entender que nosotros vivimos en este mundo, pero la Biblia dice, la Escritura dice que no somos de este mundo. Y ese es uno de nuestros grandes problemas, uno de los grandes problemas del pueblo de Dios. Y sigue siendo otro problema, un problema bien grande. Porque ahorita lo vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento se repite. ¿Qué es lo que se repite? Este problema, el Señor mencionándolo otra vez. ¿Por qué? Porque esa generación que salió de Egipto, dice la palabra, que aunque ellos salieron de Egipto, de muchos de ellos el Señor no se agradó. ¿Y por qué no se agradó de ellos? Porque Egipto, hermanos, se había metido tan dentro de sus entrañas. Egipto se había metido en sus corazones. Egipto se había metido en su pensamiento. Egipto se había metido tan duramente. Fue más fácil sacar a Israel físicamente de Egipto que sacar Dios mismo a Egipto del corazón de Israel. Fue mucho más fácil hacer la liberación del éxodo, de la Pascua, sacar a Israel físicamente de Egipto fue más fácil, fue facilísimo, a diferencia de el Señor poder sacar el Egipto del corazón de Israel. ¿Alguien está aquí? Alguien diga aleluya, por favor, los que están conectados. Fue más fácil. Escriba aleluya, por favor, los que están conectados, que no se han dormido esta noche.
Denle la gloria al que vive. Denle la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Fue más fácil sacar a Israel de Egipto físicamente que el Señor poder sacar a Egipto del corazón de su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Israel no entendió que estaba en Egipto temporalmente. No entendió que era un extranjero. No, el Señor le dice, recuerda que tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Se lo dice, tú fuiste extranjero. Por eso cuando haya extranjeros en medio de ti, de tu pueblo, les dice el Señor, trátalos bien porque tú fuiste extranjero. Bueno, deberías de haber entendido que tú eras un extranjero en la tierra de Egipto. Pero muchos de ellos no querían ser extranjeros, ellos querían ser nacionales, ellos querían ser de ahí, les gustó mucho ahí. Lo mismo está pasando con muchos de nosotros. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros y que estamos de paso y que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero muchos de nosotros nos sentimos demasiado cómodos, demasiado atraídos, demasiado seducidos, nos sentimos demasiado arraigados a todo lo que este mundo se está arraigando o está arraigado. Estamos fascinados. La mayoría de nosotros estamos tan fascinados por las cosas del mundo que se nos ha olvidado que nuestra ciudadanía está en los cielos, se nos ha olvidado que nosotros estamos de paso. Por eso ha causado tal consternación después de ver tanta gente que ha fallecido por el COVID. Tanta gente tiene temor porque no quiere morir. ¿Por qué? Porque estamos tan arraigados, estamos tan, hermano, fascinados, tan seducidos, que no se nos olvida que lo más importante siempre va a ser la eternidad. Siempre lo más importante es la espiritualidad, y el Señor ha venido a remover todo esto. Por eso ha permitido que esta pandemia y que no se acabe y que no baje, para que nosotros podamos entender cuál es nuestro rol en esta tierra. Ser la sal de la tierra, la luz del mundo, ser nosotros esos peregrinos extranjeros que estamos de paso y que no nos conformamos a este siglo, y que no, dice la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto a esta vida, han muerto al pecado, han muerto al yo. Y ese fue el problema de Israel. Egipto, Misraim, escúchalo bien, Misraim significa limitación o restricciones. ¿Qué significa Egipto? Egipto significa Misraim, y Misraim significa limitaciones y restricciones. ¿Cómo que limitaciones? Misraim significa ser limitado, ser restringido, ser impedido espiritualmente, para servir a Dios. Escúchalo bien. Usted recordará que el Señor le dijo a Faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Misraim, Egipto, significa ser impedido espiritualmente para servir a Dios. Escúchelo bien. Ser impedido
espiritualmente. ¿Qué te está impidiendo servir a Dios? ¿Qué te está bloqueando? Porque hubo bloqueo en Israel. Hubo un bloqueo. Fue fascinado por este mundo. Fue fascinado. Y al contrario, usted puede leer acerca de Moisés. Moisés fue todo lo contrario. Porque Moisés, aunque fue llamado hijo de la hija del faraón, usted puede ver en Moisés que fue llamado hijo de la hija del faraón, y él no se aferró a eso. Y tenemos por el otro lado a sus hermanos, a muchos de ellos fascinados por esa vida, fascinados por ese mundo, fascinados por esas ideologías, esas formas de vida, seducidos, atados, cegados, amordazados. Porque eso es lo que hace Egipto. Te enceguece, te ata, te imposibilita, te impide que sirvas al Dios vivo. Y por otra parte, Moisés, dice la palabra en Hebreos 11:24, escúchelo. Libro de Hebreos capítulo 11, verso 24 dice: por la fe, por la emuná, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Rehusó, se negó a ser llamado egipcio, escogió, mire, esto es una decisión, no es cuestión del azar, no es cuestión de la suerte, no es cuestión de que tú tengas buena suerte, o buena fortuna o mala fortuna. Él escogió, él tomó una decisión y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Verso 25, Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A ver, ya nos aclara esto. Aquí ya nos aclara qué es Egipto. Los deleites temporales del pecado, los deleites temporales de este mundo. Eso es Egipto. Y dice que Moisés se negó a vivir igual que los demás, se negó a servir al mundo, servir al diablo con su cuerpo, se negó a servir al Satán con sus finanzas, se negó a servir a las riquezas, como muchos son esclavos del trabajo, porque muchos puede pasar cualquier cosa, pero al trabajo nunca faltan. Pero a las cosas del Señor, cualquier cosa puede ser un impedimento para servir a Dios. Pero para servir a Mamón, para servir a las riquezas, para servir a los deleites temporales, muchos están prestos porque Misraim, Egipto, los ha bloqueado, los tiene impedidos de servir al Dios vivo. Y dice que Moisés tomó una decisión: antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 11:26 de Hebreos, teniendo por mayores riquezas. Mire que era lo que para él era lo más importante, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Tenía puesta la mirada en el galardón. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, él no estaba impedido. Quizás una parte de su vida fue engañado, pero llegó el momento donde Dios obró, le abrió los ojos y Moisés tuvo que tomar una decisión. Y estando ahí en la casa de Faraón, dijo él: yo no quiero ser. Él entendió que ese no era su camino. Entonces
podemos ver que ese fue el problema que estaba, o el problema que vino sobre la nación de Israel. ¿Cuál fue el problema? Egipto se metió en el corazón de Israel. ¿Dónde lo podemos ver? No vamos a especular, vamos a dejar que la Biblia nos hable. Y ahí en el libro de Números capítulo 11, en el libro de Números capítulo 11 versículo 4, dice lo siguiente, léalo conmigo. Números 11:4. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto, y mire lo siguiente, y mire lo que dice. Números 11:4, y dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos, con el pueblo de Israel, esa gente tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Queremos carne. Verso 5, Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos, ¿en dónde? En Egipto, hasta saciarnos. Nos acordamos de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos que yo comí en Egipto. Y ahora nuestra alma se seca. Verso 6. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y dice ahí Números 11:7. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Verso 8. Y el pueblo se esparcía y lo recogía el maná, y lo molía en molinos, o lo bajaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Verso 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué Israel lloraba? ¿Por qué estaba ahí? Oh, por favor, estamos hartos de este maná. ¿Sabía usted, hermanos, que este maná era pan del cielo? Usted recordará, era pan del cielo, era pan de ángeles, era comida celestial, era un alimento espiritual, hermano, que no se ha vuelto a ver en esta tierra. Era un alimento celestial, y ellos no querían más ese alimento celestial. Estamos hartos, dijeron, estamos hartos de esto, estamos hartos de seguir a Dios. Yo estoy cansado de ir a estar siguiendo esta nube, estoy cansado de hacer la voluntad de Dios. Oh, estoy cansado de ser un adorador, estoy cansado de servir a la alabanza, estoy cansado de abrir mi casa para una reunión, estoy cansado de tener que predicar de la palabra o tener que congregarme, estoy cansado de estar orando todas las noches, estoy cansado de estarme conectando todos los días, que el pastor no sabe que yo tengo responsabilidades, yo tengo que hacer otras cosas porque tengo que trabajar, porque tengo que comer. Oh, estoy muy cansado, yo estoy harto de todo esto. Y dice que Israel se quejó y decían: oh, cuánto anhelamos lo de Misraim, cuánto anhelamos esas cebollas, cuánto anhelamos esos pepinos, cuánto anhelamos esos pescados. Decían, hermanos, no estaban hablando de alimento,
Hermanos, no estaban hablando de alimento, no era alimento, no era... Si usted lee, si leemos con esa interpretación tan sencilla, no estaban hablando de alimento, es obvio. Tiene que haber una interpretación a eso, de a qué se refería toda esa queja, a qué se refería toda esa amargura, a qué se refería, yo tengo ganas de ir, de hacer algo, mi carne me pide, ¿qué me pide mi carne? Es lo que decía Israel, es lo que decían las naciones, los extranjeros. Usted recordará que una multitud de pueblos también salió con Israel. Todos ellos vivían en Egipto. Todos ellos amaban Egipto. Todos ellos se asimilaron, creyeron que Egipto era su casa. Y el Señor les dijo, no, ustedes son extranjeros. Extranjeros. Se supone que tus aspiraciones deben de ser otras. Tus anhelos deben de ser otros. Pero Israel fue engañado, fue cegado, fue atrapado por Misraim. Misraim lo bloqueó a tal grado que le impidió a muchos de esa generación, aun cuando salieron de Egipto, físicamente les impidió. Misraim los bloqueó, Egipto los tenía tan cautivados, tan fascinados, que dice ahí Primera de Corintios, mire, ahora en el Nuevo Testamento, miles de años después, el apóstol Pablo, Shaul, Rab Shaul, como le dicen algunos, el rabino Shaul, el apóstol Shaul o Pablo, en 1 Corintios 10:1, miles de años después, nos habla de esta generación, de esos mismos que estaban en Egipto, de esos mismos que se volvieron miles, cientos, que fructificaron. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. 10:1 de 1 de Corintios. Alguien alabe el nombre del Señor, alguien bendiga el nombre del Señor. Sí, esta palabra está bendiciéndote. Alguien alábelo y dele la gloria al Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No ignoren esto. Hermanos, no ignoren esto. Dice el apóstol Pablo. ¿Qué no quieres que ignoremos, Pablo? Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿De quién está hablando? De esa generación. No lo ignoren, todos ellos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar cuando cruzaron el mar rojo. Todos comieron, escúchalo, todos comieron el mismo alimento espiritual, aleluya. Todos comieron el mismo alimento espiritual, el mismo alimento del que se quejaban. ¿Ese maná qué era? Alimento espiritual. ¿Sabes qué decían? Estamos hartos. Estoy harto, Moisés, de escuchar lo mismo. Estoy harto. Yo quiero algo más. Los jóvenes necesitan algo más porque la pura palabra los aburre. Necesitan entretenimiento porque los jóvenes no quieren ir a las iglesias porque no es divertido. No es divertido.
divertido ni para jóvenes ni para adultos. La palabra es aburrida, así les dice la carne, así dice la carne. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué alimento espiritual? El maná. Y el maná, del mismo maná, se quejaron. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo, Mashiach, Yeshua. Y volvamos al verso 1, dijo Pablo, no quiero que ignoren. ¿Y qué es lo que no quiere que ignoremos? Verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Ah, caray. O sea, salieron, fueron bautizados, comieron maná, bebieron de la roca, pero Dios no se agradó de ellos. No se agradó de ellos porque no salió Egipto de sus corazones, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quedaron. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte. Dice ahí que se quedaron en el camino. Dígalo conmigo, se quedaron en el camino. O sea, ¿cuántos salieron de Egipto? ¿Cuántos se quedaron en el camino? ¿Cuántos ya no llegaron a la tierra prometida? ¿Cuántos salieron de Egipto? ¿Cuántos se quedaron en el camino? ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida? Todo es cuestión de... son números. Y nos muestra cuántos salieron de la tierra de Egipto, cuántos quedaron postrados en el camino, cuántos se fueron quedando en el camino al pasar de los años, y cuántos llegaron a la tierra. Porque Dios no se agradó de ellos. Porque Dios no se agradó de ellos. Porque Egipto no salió de sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿cuántos de nuestros amigos y hermanos se han quedado en el camino? Usted sabe lo que me estoy refiriendo. ¿Cuántos se están quedando en el camino? Recuerde, la esposa de Lot se quedó en el camino porque miró atrás. ¿Cuántos? Ahora las iglesias tienen que tener programas de entretenimiento, y lo entiendo porque ha surgido como una medida desesperante. Lo entiendo, no los juzgo, sé que está mal, pero ha sido una medida desesperante porque no quieren que la gente se quede atrás. Pero escúcheme, muchos, aunque no quieran, aunque traten de retener a la gente, esa gente se irá quedando, porque el problema es Egipto, el problema es la asimilación, el problema es el querer ser, el querer amoldarse al mundo, el amoldarse a esta vida, el amoldarse a los principios de esta vida, el querer nosotros ser
comunes y corrientes, cuando el Señor no te llamó a ser un común y corriente, sino recuerda que tú eres una familia real de reyes y sacerdotes. No te llamó el Señor a la esclavitud, no, ese no es tu llamado, para servir al maligno, servir al diablo, al mundo. No, no te llamó Dios a ser un esclavo de las tinieblas, y eso es lo que muchos no hemos entendido. Y dice ahí, ellos quedaron postrados, se quedaron en el camino, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, ejemplos para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, codicia, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, idolatría. Verso 8. Esas son las cosas con las cuales el mundo nos está engañando a la iglesia, está engañando a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. La codicia, la idolatría. Verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hermanos, la fornicación, la pornografía, la inmoralidad, la perversión sexual, hermanos, la promiscuidad está destruyendo a los jóvenes, está destruyendo a los adolescentes, está destruyendo familias. La pornografía sigue haciendo estragos en muchos hogares. La fornicación, el adulterio, hermanos, el adulterio sigue destruyendo matrimonios, hermanos. El adulterio sigue destruyendo matrimonios de ministros, de pastores, de apóstoles. No importa quién sea, quién no sea, si es muy conocido, si no es conocido, si tiene programas, si tiene páginas de internet y es muy popular, no importa. ¿Por qué? Porque Egipto, hermanos, ese es el problema, que Egipto se ha quedado en el corazón del pueblo de Dios. Y dice ahí, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El tentar al Señor habla de arrogancia, de soberbia, de altivez, de un orgullo. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron. Eso habla de queja, murmurar, queja, eso habla de incredulidad. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ok, ¿cuál fue el problema de esta generación? Ahora entendemos, ahora la pregunta es, ¿cómo un pueblo de príncipes terminó siendo un pueblo de esclavos? El problema fue que ellos pusieron la mira en las cosas de abajo, no en las de arriba. Estaban cansados de las cosas de Dios. He escuchado gente, hermanos, que ha estado en el altar, gente que ha servido a Dios. He escuchado a gente quejarse, de decir, estoy tan cansado, necesito un descanso, estoy tan cansado porque tengo que llegar decía esta persona, llegar los domingos tan temprano, estoy cansado, quiero un descanso. Hermano, es una bendición servir a Dios, es un privilegio servir a Dios. Pero la carne es débil, dice la palabra, que el espíritu siempre está listo, dispuesto.
pero la carne es débil. Por eso a Dios no se le puede servir en la carne, porque nadie puede agradar a Dios. La carne no puede agradar a Dios. La carne no lo puede agradar. A Dios se le sirve en espíritu y en verdad. Y ese es uno de los problemas que seguimos teniendo hoy tú y yo. Se nos olvida que estamos de paso, somos extranjeros en esta tierra y que Misraim está oponiéndose, sigue oponiéndose para que tú sirvas al Dios vivo. Muchos siguen atrapados en la murmuración, en la incredulidad. Otros siguen atrapados en la idolatría. Muchos decimos, es que yo no tengo ídolos. Yo no tengo ídolos. Yo ya no adoro a la Virgen o al santo fulano. Sí, pero hay diferentes tipos de ídolos y de idolatrías. Hay gente que idolatra a sus familias, idolatra a sus hijos. Por eso el Señor le tuvo que decir a Abraham, hasta el mismo Abraham se le tuvo que decir, dame a tu hijo. No sabemos qué estaba pasando en él, pero el Señor le dice, dame a tu primogénito, dámelo. Otros estamos codiciando, dice el décimo mandamiento en la Torá, ahí en Éxodo 20 dice, no codiciarás. Y rápido muchos repiten así como loros, dicen, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Así lo habla la Iglesia Católica, pero la Biblia dice, no codiciarás ni la casa, escucha bien, no codiciarás la casa de tu prójimo. Significa que hay personas que codician casas, codician propiedades, codician los bienes de otros. Están ahí atrapados, afanados en los bienes. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Mire, la codicia sexual, el andar viendo otras personas, mujeres, hombres. No codiciarás su siervo ni su criada. Eso habla de trabajadores, de empresas. Porque esta persona le va bien en su negocio, a mí no me va bien. Esta persona, ¿por qué? Afanados en su trabajo. Dice, no codiciarás ni su buey. Está hablando de propiedades, de autos. Ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hay personas que están tan atrapadas, están tan fascinados hasta con el puro teléfono celular de otra persona, están atrapados, son esclavos. ¿Por qué? Porque su meta es esa nada más. Y no digo que sea malo que tengas una casa, un auto, todos, o lo que usted pueda tener y que pueda ser bendecido, pero no debe de ser tu primer deseo, primer anhelo. Acuérdate que busca primero el reino de Dios, dice la palabra. Tu primer anhelo y tu primer deseo debe de ser buscar primeramente el reino de Dios y hacer su voluntad. Y las demás cosas te vendrán por añadidura, se te van a añadir solitas. Pero tenemos a otros que están tan afanados, codiciando. Y esa palabra codiciar es la palabra hamat. Bendito sea el nombre del Señor. Esa palabra codiciar es la palabra hamat. ¿Y qué significa hamat? Amar, desear, deleitarse en algo que amas o que estimas o que codicias, algo que deseas, algo que para ti es muy preciado y que lo deseas.
tan fuertemente, como es tan preciado, pues lo deseas fuertemente. Es algo en lo que te deleitas, algo que amas, en lo que hayas placer, algo que te da placer y que lo buscas apasionadamente, que te da placer, lo buscas apasionadamente. Y dijo el Señor, no andes codiciando la casa de tu prójimo, no codices la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque ahí habla de la insatisfacción. También hay muchos que no son. Dicen, es que yo no soy feliz, es que yo no he alcanzado mi plenitud. Egipto. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Ya voy a terminar con esto. Egipto nos tiene bien cautivados. Yo doy gracias a Dios porque esta pandemia a muchos nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho entender qué es lo más valioso. Y lo más valioso lo tienes. Tienes tu vida, tienes tu familia, tienes tu casa y tienes a Dios, si lo has encontrado. Porque cerca de tu, dice la palabra de Dios, está cerca de ti, cerca de tu boca está esta palabra de fe, que si creyeres en tu corazón, está tan cerca. Dios está tan cerca, Dios es tan real, pero nosotros como estamos muchos hemos estado en una dimensión más baja. Por eso se nos hace Dios irreal. Escuche bien. Esta dimensión es llamada Malhut o reino. Vivimos en una dimensión que se llama reino, Malhut. Y Malhut o reino está pegado entre el reino de arriba, o vives en el reino de arriba, reino de los cielos, o está el Malhut o reino de las tinieblas. Es un hilo que lo despega, que lo divide. Pero si tú cruzas ese límite, Dios te va a ir ascendiendo, te va a ir cambiando el entendimiento. Si tú buscas el reino de Dios, subes. Y Malhut es la esfera más baja, es donde nos encontramos hoy. Y Dios no quiere que te quedes aquí en Malhut, sino que subas al siguiente nivel, que es Yesod, que es el fundamento y que habla del Sadik, del justo, del hombre piadoso, de la mujer piadosa, del hombre de fe, la mujer de fe, del hombre de Dios, la mujer de Dios. Y allá es donde Él quiere que tú te conviertas, que es lo siguiente. Pero si usted está en Malhut, que es reino, y busca deleitar su carne, sus deseos, su vieja naturaleza, usted busca en revivir esas malas pasiones que están en usted, tiene que tener mucho cuidado, porque
De ahí lo va a derrumbar el enemigo. Y dice la palabra que para que el hombre fuerte pueda tomar posesión, escúcheme, para poder vencer al dueño de una casa, al que es el dueño de una casa, escúchelo bien, en Mateo 12 lo dice, atención, en Mateo 12 lo dice, porque ¿cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Escúchalo. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Mira lo que hacen los demonios. Atan la vida de las personas. Misraim, Egipto, ata la vida de las personas. Los imposibilita. Los ata. Los amarra para que no sirvan a Dios. Les impide espiritualmente servir a Dios. Te ata. Los demonios atan la vida de las personas. Y ok, si el Señor ya te había liberado, ya te había levantado, sucede esto. Si tú ya habías conocido la palabra, si tú eres de los del pueblo de Dios y tú buscas el reino de las tinieblas, las cosas de este mundo, las cosas que tú te inclinas a las cosas del pasado, de tu vieja vida, recuerda que los demonios te van a atar. Pero cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Mire, 7 espíritus que hablan de 7 niveles más abajo. 7 niveles más abajo es donde se va la persona. Y cuando entran estos 7 espíritus, moran allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dice la palabra. Que significa que si usted se aboca por el Malhut o reino de las tinieblas, va a venir demonios que te van a atar, pero no te van a atar como cuando estabas anteriormente, sino que van a venir 7 demonios, 7 espíritus que te van a llevar 7 niveles más abajo. Recuerde usted que Israel, cuando salió de Egipto, estaba en el escalafón o en el escalón número 49 de impureza. ¿Cómo que escalón número 49 de impureza? Recuérdelo. Hay verdades que son paralelas. Usted por ahí recuerde una película sádica, inmoral, perversa, que se llamaba Los 50 tonos de gris, las 50 sombras de Grey, los 50 tonos de oscuridad. Entonces los mismos satánicos, brujos, hechiceros, saben que hay 50 niveles, desde el 1 hasta el 50, que son niveles de perversión, corrupción, destrucción,
en niveles que vas bajando. Entonces son 7 por 7 por 7 por 7, 7 por 7, 49, y el lugar más bajo, y es el mismo infierno, el nivel 50. Entonces cuando vienen estos 7 espíritus, te hacen descender, los niveles que te hacen descender, se va llenando la persona más de demonios, se va volviendo más fría, más apática, más indiferente. Y esto fue lo que le pasó a Israel. Porque cuando sale de Egipto, por eso el Señor tuvo que llevarlos camino al Pentecostés en 50 días, para que pudieran subir en el día número 50 al nivel 50 de espiritualidad. Así como hay 50 niveles para abajo, hay 50 niveles para arriba, por así decirlo. Y dicen los rabinos, y dicen los sabios, y dicen los estudiosos, que son 7 de 7 de 7 de 7 de 7, así como 7 días de la semana, así como cada 7 años, cada 70 años, cada 7, 7, 7, son niveles para arriba. Así Israel tuvo que sacar de las tinieblas Dios a Israel, pero el problema que hubo muchos de ellos, que Egipto no se fue de sus corazones. Espero que haya valido la pena esto que le estoy explicando. Ya me gané una coca para que me la inviten. Un café, pues. Cuando vienen los demonios, son 7 demonios. Entonces la persona, de cuando aceptó a Cristo a ahora, usted va a ver una oscuridad más fuerte. Por eso lo que tiene que hacerse es, por eso se necesita gente valiente en las casas, porque donde hay demonios, usted recordará, el hombre fuerte no va a ser saqueado si primero no se ata. Y así como ellos atan, también usted los tiene que atar. Así como ellos te atan, usted tiene que ser libre y atarlos a ellos. Amarrarlos para que sean echados fuera. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Espero yo que usted no esté hoy en la escalera hacia abajo, porque hay una escalera que vio Jacob que iba hacia arriba, y esa escalera va hacia arriba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero también hay otra escalera que hasta los cantantes rockeros le llamaban también la escalera al infierno. ¿Dónde vas? Tu siguiente meta debe de ser Yesod. Volverte un sadik, un justo. Recuerda, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Esa debe de ser tu meta, el camino. La senda del justo, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, o sea, de menos a más, de menos a más. Significa que muchos de ustedes, escúchalo bien lo que les voy a decir, significa que muchos de ustedes al día de hoy ya deberían de estar predicando y enseñando a alguien más. Alguien diga amén a esto. Muchos de ustedes ya deberían de ser, dijo el apóstol Pablo, muchos de ustedes ya deberían de haber sido maestros. A su nombre, porque no han querido subir a Yesod, no quieren subir algunos. La senda del justo, que es como la luz de la aurora que va en aumento.
Tenemos que atar esos demonios, tenemos que echarlos fuera de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias. Y buscar primeramente el reino de Dios, no el reino de las tinieblas. Porque ¿qué fue lo que hizo Faraón? ¿Sabe qué hizo Faraón con todos ellos? Los volvió esclavos y los volvió sus siervos, sus súbditos, y terminaron edificando ciudades para Faraón. Usted léalo. Ahí en Éxodo 1, esa generación terminó edificando ciudades para Faraón, ciudades que eran tumbas que fueron tumbas para Faraón. Eso habla de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Les dije que ya iba a terminar, ¿eh? Bueno, pues mire dónde terminó esa generación: edificando tumbas, edificando ciudades para Faraón. Por eso cuando ellos empezaron a clamar, se dieron cuenta dónde estaban, y el Señor envió liberación para ellos. Significa que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, que caiga el poder de las tinieblas que ha estado atando a tu pueblo. Que caiga toda fuerza demoníaca que ha estado atando a tu iglesia. Que caiga todo espíritu, Señor, de las tinieblas que ha estado atando a tus hijos. Y que toda oscuridad se vaya, Señor. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Gracias. Padre, yo te pido que despiertes el corazón de tu pueblo para que puedan entender que su destino no es Malhut, no es el reino nada más. Dice tu palabra: busca primero el reino de los cielos y todas las cosas vendrán por añadidura. Que puedan subir al siguiente nivel, que es Yesod, el fundamento. Que se fundamenten y pueda, Señor, revelarse lo que es el justo, el sadik. El siguiente nivel representa a José. Podemos ver un ejemplo bien fuerte de la vida de José. La vida de José tiene que ser un ejemplo para usted, un ejemplo de pureza, de santidad, de propósito. Gracias, Señor. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Y mi oración es que se quiebre todo yugo de las tinieblas. Y que Egipto salga de los corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Ok, vamos a dar por terminado. Vamos a dar por terminado esta breve enseñanza. Que el Señor me les bendiga a todos. Shalom, Alejei. Que Dios me les bendiga. Un abrazo para todos. Les amamos. El domingo vamos a estar transmitiendo en línea a partir de las 5 de la tarde. Vamos a estar transmitiendo en línea el domingo a causa de todo este revuelo que hay. No sabemos qué va a pasar la próxima semana. Por lo mientras, esta semana yo les pido que por favor nos conectemos en línea. Nos conectemos en línea y estemos listos para recibir la palabra de Dios. Así que les esperamos el domingo. Nos conectamos en línea a través de las plataformas que lo hemos hecho regularmente, y con el favor del Señor el domingo estamos escuchándonos.
a las 5 de la tarde, recuérdenlo. Que Dios me les bendiga a todos. Shalom Alejei. Que Dios me les bendiga. Un abrazo y buenas noches. Y Shabbat Shalom para todos. Descansen.